Muy buenos días. Sean bienvenidos a este servicio virtual. Hoy domingo 7 de junio del año 2021. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos una vez más. También les invitamos a que si usted no ha venido en el último año o en los últimos meses, a que pueda venir de manera presencial. Nosotros ya hemos reabierto la iglesia, así que usted está cordialmente invitado a visitarnos aquí, como cada domingo a las 11 de la mañana. Los vamos a estar esperando. En esta mañana vamos a comenzar con nuestro mensaje, con la predicación. El texto base lo encontramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo del 4 al 6. Y el mensaje de este domingo tiene por título Hijos por adopción. Mencionábamos la semana anterior que íbamos precisamente a estar hablando en este día de cómo nosotros hemos sido adoptados, hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y en las semanas anteriores, como ya les mencionaba, estuvimos hablando de cómo la Biblia nos enseña de que nosotros somos los redimidos del Señor. Nosotros somos este pueblo el cual el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad. Él nos ha liberado, Él nos ha hecho salvos y por lo tanto ahora nosotros debemos dirigirnos gozosos y alegres a la ciudad de Sión, a la ciudad de nuestro libertador, a la ciudad del gran Rey. En este acto de redención del cual estuvimos hablando en las semanas anteriores, el Señor lo llevó a cabo y lo consumó en la cruz del Calvario, y en esta cruz se realizó, digámoslo así, la obra de liberación. Sin embargo, hermanos, también mencionábamos que esta obra de liberación, de salvación y de redención se culminó en la cruz, sí, pero se comenzó tiempo atrás, se comenzó, con el nacimiento del Señor Jesús. Para que esta obra de redención, salvación y liberación iniciara, mencionábamos la semana anterior que tuvieron que cumplirse una serie de factores determinantes muy específicos, y estas acciones las describe a manera de resumen Pablo precisamente en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 en adelante, donde nosotros leemos en la Biblia lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice Pablo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, en esta mañana vamos a concentrarnos en el segundo punto de estos versículos. Ya veíamos la semana pasada como todos estos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como escribe el apóstol, todo lo que se tenía que cumplir, todo lo que tenía que acontecer para que el Señor viniera, para que Él desarrollara su ministerio y para que finalmente Él consumara nuestra redención en la cruz. Sin embargo, como les decía, quiero que nos concentremos en esta mañana en el segundo punto, en esta adopción de hijos que nosotros hemos recibido. Ahora, para poder entender con mayor claridad a lo que se refiere aquí Pablo en cuanto a la adopción, de la cual nosotros hemos venido a ser parte en la familia de Dios, nosotros debemos conocer cómo era la adopción, cómo era un proceso, por llamarlo de algún modo, de adopción en el mundo antiguo, o de manera más específica, cómo era una adopción en el mundo romano del que Pablo venía y al que Pablo escribía precisamente. Bueno, lo primero que debemos saber, hermanos, es que no cualquier persona podía adoptar. En la antigüedad se necesitaban cumplir ciertos requisitos muy estrictos, tener cierta posición económica, llenar algunos papeles incluso por escrito, y era un proceso a veces largo, complicado, por lo tanto, como les decía, no cualquiera podía adoptar. Ahora, cuando la adopción se iniciaba,
debía entenderse que aquella persona que iba a ser adoptada en esta nueva familia iba a perder todo derecho y toda relación con su familia anterior, es decir, iba a ser desarraigada del lugar de donde fuera tomada. Y al mismo tiempo, todo derecho, todo nombre, toda autoridad, toda posesión de la nueva familia, de la familia en la cual era adoptada esta persona, iba a pasar a este nuevo miembro. Por lo tanto, delante de la sociedad y en toda regla, una persona que era adoptado, un hijo o una hija adoptada, era igual, no había diferencia entre un hijo biológico y un hijo adoptado. En el proceso de adopción, un hijo se convertía 100% en el hijo de esta familia que lo adoptaba. Por lo tanto, cuando los lectores originales de esta carta a los Gálatas leían que el Señor nos había adoptado como parte de su familia, que nos había hecho sus hijos, estos primeros lectores no estaban pensando ni por un momento en que ahora éramos hijos, por decirlo de algún modo, sobrepuestos o miembros agregados de la familia de Dios, no, sino que de acuerdo al contexto del mundo antiguo, ellos entendían por medio de esta ley romana que nosotros éramos ahora miembros plenos, hijos de Dios, parte completa de la familia del Señor. Nosotros éramos ahora tomados de la tierra, del lugar donde nosotros veníamos, éramos desarraigados de esa antigua vida y ahora éramos hijos completos del Señor por medio de la fe. De hecho, Pablo no es el único que da esta idea en el Nuevo Testamento. También el apóstol Juan, cuando escribe la introducción de su evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, leemos este mismo concepto. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí también queda claro y establecida esta idea. Nosotros ahora, por medio de la fe, hemos recibido, y aquí dice que se nos ha dado la potestad, se nos dio el derecho, la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, de ser hijos de Dios. Ahora, el versículo que leíamos al principio de este mensaje nos reafirma también una vez más que ahora por medio de la fe nosotros somos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, ahora por medio de la fe nosotros hemos sido hechos los hijos de Dios. Dice: Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que reitero, hermanos, en el Nuevo Testamento, en diferentes porciones, se nos habla y se nos establece que nosotros somos redimidos del Señor. Sí, eso es verdad. Se nos habla que hemos sido salvos del pecado, de la condenación eterna, sí, pero también se establece y de manera muy clara que ahora nosotros hemos sido adoptados por el Señor, hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora, ya que hemos leído, entendido y repasado el hecho de que por medio de la fe nosotros ahora somos parte de la familia de Dios, tal vez deberíamos preguntarnos: ¿qué sabemos realmente acerca de ser un hijo de Dios? ¿O realmente nosotros, o yo de manera personal, puedo decir que soy un buen hijo de Dios? ¿Qué sabemos de ser hijos de Dios? ¿O somos realmente buenos hijos para con el Señor? Bueno, para poder dar respuesta a esto y para poder entender mejor lo que se refiere o a lo que se refiere ser hijos de Dios, quisiera que repasemos de manera rápida una historia, una parábola que encontramos en la Biblia. En esta parábola que vamos a hablar o que vamos a mencionar, encontramos a hijos que al parecer no entendían realmente su papel como hijos en primera instancia, pero no solamente no entendían su papel como hijos, sino que también, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo, no conocían realmente el carácter de su padre. Y la historia a la que me estoy refiriendo, hermanos, es aquella que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, la cual podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11 en adelante. En esta mañana no le vamos a dar lectura como tal, solamente la vamos a repasar.
creo que la hemos leído en otras ocasiones y la conocemos y espero que la conozcamos. Pero la parábola que nos cuenta el Señor nos dice que un hombre tenía 2 hijos, uno pequeño, uno mayor, y entonces en cierta ocasión el hijo menor vino con su padre y le pidió la parte de la herencia que le correspondía. Luego de unos días el padre se la entregó y pasado más tiempo el hijo tomó esta herencia, se fue y la malgastó en un lugar lejano, y cuando perdió todo el dinero, toda la herencia que el padre le había dado, dice la parábola que tuvo hambre pero no encontraba ningún trabajo, y finalmente el único trabajo que le dieron fue cuidando cerdos. Este muchacho no sabemos cuánto tiempo estuvo desempeñando esta labor, pero el relato nos dice que en cierto punto volvió en sí, levantó su mirada al cielo y dijo: he pecado contra el cielo, lo que tengo que hacer contra mi padre y contra el cielo, lo que tengo que hacer es ir y decirle a mi padre esto y pedirle que me contrate como a uno de sus empleados, como a uno de sus jornaleros, los cuales de hecho tienen abundancia de pan en sus mesas. Así que el hijo menor emprendió el viaje de regreso a casa. Cuando todavía venía a cierta distancia de su hogar, dice la Biblia que el padre lo vio, corrió, lo abrazó, y cuando el hijo comenzaba a decir todas estas palabras que decíamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame como uno de tus jornaleros. Antes de que dijera esta última parte el hijo, el padre lo interrumpió, mandó que le trajeran un vestido nuevo, un calzado nuevo, que pusieran un anillo en su mano y que prepararan la mejor fiesta posible porque su hijo había regresado. Así se hizo según la instrucción del padre, y más tarde ese día el hijo mayor regresaba y se dio cuenta de toda esta celebración que estaba ocurriendo, y mandando traer a un criado le preguntó qué pasaba. El criado le explicó toda la situación y entonces el hijo se enojó. El padre salió y preguntó al hijo mayor qué era lo que pasaba, y el hijo comenzó a decirle al padre: mira tú lo que has hecho con este que se ha ido, que se ha gastado todo tu dinero, toda su herencia, y todavía regresa y tú haces todo esto con él, y yo que todo el tiempo he estado contigo y te he servido fielmente, ni una sola vez me has dado un cabrito para que yo pueda festejar con mis amigos, le reclama el hijo mayor. A lo que el padre le contesta: hijo, todo el tiempo tú estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tu hijo, tu hermano, mi hijo, mi otro hijo, que se había ido, que pensé que había muerto, ahora ha regresado, y ese es el motivo de nuestra celebración. Básicamente esto es lo que nos cuenta aquí la parábola. Y aunque realmente el mensaje central de esta parábola nos habla acerca del corazón generoso, bondadoso y perdonador del Padre y de la necesidad de arrepentirnos, también podemos obtener otras lecciones. Y en esta mañana quiero que veamos en esta parábola una lección acerca de cómo no ser como hijos delante de Dios, cómo nosotros no debemos ser como estos hijos. Ahora les decía, hermanos, que estos 2 muchachos, primero que nada, no entendían realmente su papel como hijos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que ellos no entendían lo que era ser un hijo? Bueno, por un lado, este relato nos dice que el hijo menor, primero que nada, fue con su padre y le exigió su herencia. En el proceso, hermanos, de hecho, de pedir su herencia, se nota que no hay ningún respeto para con su padre, el cual le ha cuidado y le ha provisto todo lo necesario hasta ese momento. Pero el hijo menor viene y pide la parte de su herencia, cosa que es impensable, hermanos. No conocía este muchacho su papel como un hijo. Sin embargo, debemos también reconocer que esta misma actitud hoy en día la tenemos muchos o la tienen muchos cristianos para con Dios. Bajo la mala enseñanza de que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de un rey y que podemos exigir y que podemos pedir y que podemos arrebatar todo lo que nosotros querramos, muchos de estos creyentes están tratando al Señor sin ningún respeto y están olvidando por completo su papel como hijos, como redimidos de Dios, y en lugar de ser agradecidos por lo que hemos recibido, nos estamos volviendo pedantes, orgullosos y soberbios, pensando que podemos pedir lo que queramos, exigiendo la parte de la herencia que nos corresponde. Ahora, estas actitudes, de hecho, no son dignas de un hijo de Dios.
En la parábola, el hijo menor nos dice que llega a un punto donde vuelve en sí y reconoce efectivamente su error, reconoce su indignidad y afirma que él lo único que necesita es la gracia inmerecida de su padre. He pecado contra el cielo y contra ti, dice este hijo, y es lo que nosotros debemos reconocer, hermanos. Nosotros, si queremos desempeñar bien nuestro papel como hijos de Dios, debemos siempre tener en mente que todo lo que hemos recibido una vez que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, una vez que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, debemos reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, la salvación, nuestra redención, la adopción de hijos, que de lo que estamos hablando en esta mañana, todo ha sido solamente por la gracia del Señor, un regalo inmerecido del cual nosotros debemos siempre estar y demostrar que estamos agradecidos. Ahora bien, esta parábola no solamente tiene al hijo menor sin entender cuál era su papel como hijo delante del padre, no, sino que también vemos al final del relato a un hijo mayor que demuestra de hecho un claro desconocimiento de su padre, del carácter de su padre. Pareciera que a pesar de que el hijo mayor, como nos dice la parábola, estaba siempre ahí con el padre, pareciera que no lo conocía. Y permítame explicar esto. Cuando el hijo pródigo regresa, de acuerdo a la parábola, el padre, el cual es un padre amoroso, un padre que perdona, lo recibe con los brazos abiertos, le perdona su ofensa, le da un vestido, le da calzado, le da un anillo y envía a hacer una celebración porque su hijo que había muerto ahora ha regresado. Eso es lo que nosotros conocemos de esta parábola. Este es el carácter del Padre celestial. Ahora bien, cuando el hijo mayor regresa y se entera de todo esto, ¿cómo procede este hijo? La Biblia nos dice que se enoja, se molesta sobremanera por todo lo que el padre ha venido a hacer. Y aunque algunos de nosotros pudiéramos decir, bueno, los argumentos del hijo mayor son válidos, el hijo menor le faltó el respeto al padre, se fue, se gastó toda la herencia y ahora viene y el padre lo recibe con los brazos abiertos, y pudiéramos identificarnos con el hijo mayor y molestarnos por el proceder del padre, lo cierto, hermanos, es que este vestido, este calzado, este anillo, esta fiesta, todo lo que el padre le estaba dando a este hijo que había regresado, podía hacerlo. ¿Por qué? Porque eran sus cosas, porque a él le parecía hacerlo, porque él era el dueño, él podía hacer con lo que tenía lo que él quisiera. El padre puede hacerlo de esa forma. Y es que, hermanos, de hecho, entre los muchos reclamos que hace el hijo mayor en esta parte final de la parábola, está aquel en donde el joven dice: mira, padre, yo siempre he estado contigo, siempre te he obedecido, siempre he sido fiel, y ni siquiera un cabrito me has dado para hacer una fiesta con mis amigos. Esta es la reclamación del joven. Sin embargo, hermanos, el padre, no pensemos que se había vuelto blando solamente porque su hijo pequeño había regresado. No, el carácter del padre siempre había sido así. Este padre amoroso, bondadoso, que da de manera generosa, él siempre había sido así con el hijo menor y con el hijo mayor. Así que cuando este hijo mayor viene y le reclama que nunca le había dado nada, que nunca le había provisto, lo único que está haciendo, hermanos, es que está demostrando que no conoce a su padre, que no conoce el carácter generoso, amoroso y desprendido de su padre. Tanto tiempo ha pasado con él, se ha quedado con él, aunque el otro se había ido, pero no lo conoce. Y hermanos, al igual que el padre de la parábola, nuestro Dios también es un padre generoso, bondadoso, magnánimo. Y sin embargo, así como hay creyentes que vienen delante de Dios y sin ningún respeto piden y exigen porque ellos son los hijos del rey, también hay cristianos que nunca piden porque pareciera que no quieren, entre comillas, molestar al Señor. Tienen sí a su disposición la más grande fuente de paz, de sabiduría, de ánimo, de recursos, lo tienen, pero no piden nada de esto al Padre. No vienen porque, como les decía, parece que no quieren molestar al Señor. Pero eso solamente demuestra soberbia, demuestra un corazón orgulloso.
Y ¿saben qué sucede, hermanos? Cuando nosotros no pedimos, no solamente estamos siendo orgullosos, cuando no pedimos ayuda, cuando no pedimos al Padre auxilio, no solamente estamos siendo orgullosos, ¿no? Sino que después de un tiempo de que no le pedimos nada al Padre, comenzamos también a resentirnos con el Señor. Comenzamos a pensar, bueno, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me bendice, es que Dios no me da ni un solo cabrito, como decía el hermano mayor, para comer con mis amigos. Pero estamos olvidando que los que no le han pedido nada al Señor, los que no han pedido su pronto auxilio, su ayuda, hemos sido nosotros, nuestro corazón orgulloso. Luego entonces podemos decir que tenemos hijos que piden al Padre pero sin ningún respeto, que olvidan su lugar y su posición delante de Dios. Y también tenemos hijos que no piden y que no buscan y que no disfrutan del carácter generoso y bueno de nuestro Dios por orgullo y por vanidad y por soberbia. Y en ambos casos, en estos hijos, nos encontramos con hijos que ya sea por exceso de familiaridad o por falta de la misma, no llegan a conocer realmente el carácter de su padre y no llegamos a conocer realmente la voluntad de nuestro Dios. Ya sea porque pedimos mal o porque no pedimos, hermanos, no hemos aprendido a ser hijos de la manera correcta. Luego entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a ser realmente buenos hijos de Dios? Buenos hijos delante del Señor. Y la respuesta, hermanos, es de hecho bastante sencilla. Lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, si queremos aprender a ser buenos hijos, lo que debemos hacer es mirar al mayor y al mejor de los hijos de Dios. Y obviamente aquí estamos hablando del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos habla que el Señor Jesús, como el primogénito de los hijos de Dios, es decir, como el primero entre muchos hermanos y muchas hermanas, es a quien nosotros debemos seguir y a quien debemos imitar. Jesucristo es el mayor, el primero y el mayor de los hijos de Dios, y nosotros debemos mirar y debemos imitar su conducta. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, nosotros leemos lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esta tarea, hermanos, de imitar al Señor Jesús, de hecho tiene sentido, ya que podemos decir, debemos admitir que el mejor ejemplo de lo que significa ser un hijo de Dios lo tenemos en Cristo. En su vida, en sus palabras, en sus acciones, nosotros de Él podemos aprender de una mejor manera lo que significa ser hijos de Dios, ser ahora parte de la familia del Señor. Así que el siguiente o los siguientes puntos en esta mañana que nosotros debemos hacer, la siguiente pregunta es: ¿qué nos enseña Cristo acerca de ser un hijo de Dios? ¿Qué podemos aprender de Cristo en lo que respecta a ser buenos hijos de Dios? Ahora, son muchas las lecciones que nosotros podemos encontrar en los evangelios de lo que significa ser un buen hijo de Dios, pero en esta mañana solamente me gustaría concentrarme en algunas de ellas. Y lo primero que quisiera que nosotros aprendamos en esta mañana, tomando el ejemplo de Cristo, es que como hijos de Dios, nosotros sí tenemos derecho a pedir. Sí, pero debemos hacerlo de la manera correcta. Una vez más, hermanos, como hijos de Dios, nosotros sí tenemos derecho a pedir, pero debemos aprender a hacerlo de la manera correcta. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, versículo 13, nosotros leemos lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas palabras pronunciadas por el Señor Jesús, y aquí el Señor nos enseña que nosotros como hijos sí tenemos el derecho de pedir cualquier cosa al Padre en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, mis hermanos, esto no significa que podemos pedir cualquier capricho o cualquier deseo egoísta o cualquier cosa que se me ocurra. No, el Señor, como ya les he dicho en otras ocasiones, el Señor ha prometido que va a proveer para nuestras necesidades, no para nuestras necedades. Piense por un momento, hermanos, en un ejemplo. Piense en un niño de unos 2 o 3 años más o menos. Usted, como padre o como madre, ¿le daría a este niño de esta edad, 2 o 3 años, le daría todo lo que esté pidiendo? Por supuesto que no.
Si nosotros le diéramos todo lo que pide un niño de 2 o de 3 años, este niño solamente comería dulces, nunca dormiría, estaría subiéndose en lugares peligrosos, se metería a la boca cualquier cosa con el riesgo de enfermarse. Un niño de 2 o 3 años no tiene la capacidad de elegir de manera correcta. Y un padre que obedece o que a toda petición o que le da todo lo que quiere un niño de esta edad, es de hecho un padre terrible. Y sin embargo, muchas veces nosotros somos precisamente como un niño pequeño. Le pedimos al Señor cosas porque lo que pedimos nos suena bien, nos suena lógico, pero cuando no lo recibimos, entonces comenzamos a cuestionar si Dios realmente nos escucha, si Dios realmente nos ama. Cuando nosotros no recibimos lo que pedimos, a veces nos enojamos con Dios. Pero hermanos, si Dios dijera sí a todas nuestras peticiones, a todas nuestras oraciones, a todo lo que queremos en nuestro egoísta corazón, entonces sería el equivalente a que el Señor nos diera de comer dulces todo el tiempo. Y como ya les decía, hermanos, un padre o una madre que hace esto es un padre terrible. Así que, hermanos, como hijos de Dios, es verdad que nosotros podemos pedirle al Señor cualquier cosa en el nombre de Cristo, sí. Lo acabamos de leer. Sin embargo, hay un secreto, por llamarlo de algún modo. Hay un secreto que en este asunto de poder pedir las cosas, y de hecho el mismo apóstol Juan, pero ya anciano, ya con mucha experiencia en todo este asunto, nos escribe la forma, digamos que complementa lo que escribió mucho tiempo atrás en el Evangelio, lo complementa años adelante en 1 de Juan 5:14, en donde nosotros leemos lo siguiente, y ponga atención, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene la parte importante, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, hermanos, nosotros tenemos el derecho como hijos de ir delante del Señor y pedir cualquier cosa, es verdad. Pero tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad del Padre para poder tener una respuesta favorable a nuestras peticiones. Y les he contado, hermanos, en otras ocasiones esta historia, pero creo que nos ilustra de una manera muy correcta de lo que se trata el pedir y recibir de parte de nuestro Dios. Y se cuenta que había 2 jóvenes en la iglesia que salieron un día después del servicio y uno de ellos iba preocupado. Y entonces el otro joven le pregunta, ¿qué tienes? Y el primero dice, bueno, ¿sabes qué? Estoy preocupado y un tanto molesto porque creo que el Señor no responde mis oraciones. El otro joven, después de escuchar esto, se quedó extrañado y dice, ¿es verdad? Qué raro, porque en mi caso, a mí Dios siempre, sin excepción, siempre responde a todas mis oraciones. El primer joven se quedó intrigado y no pudo resistirse, preguntó, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios siempre responde tus oraciones? A lo que el segundo joven respondió, sí, mira, lo que sucede es que yo voy, oro, y a veces Dios me dice que sí, a veces Dios me dice que no, y a veces Dios me dice que espere. Y esto es verdad, hermanos. El Señor siempre responde a nuestras oraciones. Y a veces nos va a decir que sí. A veces también nos va a decir que no. Y tenemos que aprender a escuchar esa voz. Y tenemos que aprender a aceptar un no de parte del Señor. Y a veces el Señor nos va a decir que esperemos. Tal vez todavía no es el tiempo. Tal vez no es lo que Él quiere. Pero que debemos esperar. Así que, hermanos, podemos concluir que cuando el Señor dice que sí a nuestras peticiones, es porque estamos caminando correctamente en su perfecta voluntad. Cuando el Señor dice que no a lo que estamos pidiendo, entonces debemos entender y aceptar que Él sabe más que nosotros, aun cuando en ese momento no nos parezca bien, cuando no lo entendamos, incluso aunque nos parezca que el Señor es malvado, tal vez debemos aprender a aceptar un no de parte de Dios, y Él lo hace porque nos ama, porque sabe lo que es mejor para nosotros. Y otras veces el Señor nos dirá, espera un momento. Y tenemos también que aprender a esperar, tenemos que esperar pacientemente en el Señor. Sin embargo, hermanos, ¿qué podemos nosotros hacer para que podamos tener siempre una respuesta positiva, siempre tener un sí de parte de Dios? ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para que podamos obtener siempre un sí?
Y no estoy hablando de doblarle la mano a Dios o de pasarle algo por debajo de la mesa, no. ¿Qué podemos nosotros hacer para siempre tener un sí en cuanto a nuestras peticiones de Dios? Hay algo que el Señor Jesús nos enseñe, nuestro hermano mayor, para que podamos siempre tener un sí de parte de nuestro Padre Celestial. Y bueno, al respecto, el Señor Jesús no solamente hizo algo que podamos imitar, ¿no? De hecho, Él hizo algo muchísimo mejor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, uno de los versículos favoritos que hemos hablado mucho de él, Hebreos 4, 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hijos de Dios, hermanos, el resultado del sacrificio de Jesús nos dio el derecho de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios. En el Antiguo Testamento, nadie podía acercarse a la presencia del Señor, nadie, a menos que fuera el sumo sacerdote, y esto solamente una vez al año. Sin embargo, al día de hoy, gracias al sacrificio del Señor, nosotros tenemos el derecho como hijos de Dios de acercarnos al trono de la gracia y pedir ayuda. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que decíamos, con el poder recibir siempre un sí de parte de Dios? Bueno, nosotros como hijos tenemos la oportunidad y el derecho de acercarnos al trono de la gracia para pedir ayuda. Para conocer lo que debemos pedir, es decir, lo que está dentro de la voluntad de Dios. Podemos acercarnos al trono de Dios para poder pedirle al Señor que nos indique cuál es el camino, lo que debemos hacer, lo que debemos seguir. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces vamos siempre a pedir conforme a la voluntad de nuestro Padre. También tenemos la oportunidad de acercarnos al trono para pedir ayuda y así poder esperar pacientemente en Dios cuando el Señor nos diga espera. También podemos acercarnos al trono para pedir ayuda, para no equivocarnos, para pedir correctamente, para caminar en la senda que el Señor ha marcado para nuestras vidas. Así que ser hijos de Dios significa que tenemos el derecho de pedir cualquier cosa. Sí, ya lo leíamos, pero esto debe ser conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si lo hacemos así, entonces lo recibiremos. Podemos estar seguros que Él nos oye. Sin embargo, más allá de todo esto, hermanos, ser hijos de Dios significa que ahora nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre, de estar en su presencia, en su trono, de pedir su ayuda, de pedir su dirección y su guía. Siempre que lo necesitemos, tenemos la oportunidad de estar cerca de Dios y conocerlo mejor. No como el hijo mayor que veíamos en la parábola, que ni siquiera conocía que tenía un padre generoso. Y tampoco de una manera irrespetuosa como el hijo menor que creía que podía exigir lo que él quisiera. No, ni una ni otra. Podemos aprender a pedir de la manera correcta como hijos y podemos también aprender a conocer a nuestro Padre y el carácter del Señor. Finalmente, hermanos, ¿qué sucede entonces cuando aprendemos realmente a ser hijos de Dios de acuerdo al orden de Cristo? ¿Qué pasa con nosotros cuando aprendemos efectivamente a acercarnos al trono de la gracia, como ya lo mencionábamos, y entonces a pedir de la manera correcta, a conocer la voluntad del Padre? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, leamos una vez más el pasaje con el que comenzábamos en esta mañana, Gálatas 4, versículo 4 al 6, y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, y aquí viene la parte que vamos a ver ahora, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y se ha mencionado en muchos lugares que la palabra Abba es una forma cariñosa de dirigirse al Padre. Es casi como si le estuviéramos diciendo al Señor papi o papito. Sin embargo, hermanos, esta expresión realmente no termina de comunicar lo que significa la palabra Abba. Una traducción más literal de este término Abba sería mi muy querido Padre.
Pero aún con esta traducción literal es defectuosa, no alcanza realmente para expresar lo que es la palabra Abba en el contexto en el que se estaba escribiendo y en el contexto de la vida de los judíos de la antigüedad. Y es que Abba es una palabra que más que traducirla en nuestros términos modernos, es algo que está referenciando a una actitud, a una relación, a una comunión entre un padre y un hijo. Abba nos habla de un hijo que ha experimentado, que ha aprendido, que ha crecido con su padre y ahora tiene confianza y tiene respeto hacia su padre y conoce que su padre lo cuida, que el padre le da el amor que necesita, que le da cariño. Abba, cuando se da esta expresión, es el conocimiento que tiene un hijo de saber que puede confiar en su amoroso padre, que él lo puede sostener en sus manos poderosas. Abba es saber que un padre nunca te abandonará, sino que te protegerá y te cuidará con su amor en cualquier circunstancia. Por eso les decía que es muy difícil solamente tomar y traducir de manera rápida esta palabra. Y este nivel de comunión, de intimidad, al que nosotros hemos sido precisamente llamados a tener con nuestro Padre Celestial, es el que debemos buscar, hermanos, porque aquí, como leíamos, nosotros hemos sido llamados por el Espíritu del Hijo a decirle al Señor, Abba, Abba, Padre. Así que, hermanos, hagamos uso de este derecho que hemos recibido, no porque nos lo hayamos ganado, no, sino porque Cristo lo ganó por nosotros y Él nos dio el derecho de acercarnos al trono de la gracia. Y en ese trono, sabiendo que no lo merecemos, debemos ir y pedir, sí, pero con respeto. Debemos ir y pedir, sí, pero de acuerdo a la voluntad del Padre. Debemos ir y pedir, sí, pero conociendo a nuestro Padre Celestial, conociendo su carácter, conociendo su amor, conociendo el cuidado que Él tiene por nosotros. Porque más importante que ir al trono a pedir, debemos ir al trono a conocer a nuestro Dios. Ahora quiero terminar en esta mañana leyendo un pasaje que de hecho es muy pequeño, ahí mismo en Gálatas. Es un pasaje pequeño, pero que nos resume perfectamente todo de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas y nos recuerda efectivamente que nosotros hemos sido redimidos por el Señor. Y ahora nos dirigimos felices y con gozo a la ciudad del gran Rey, que también por su gracia nosotros hemos sido salvados de la condenación eterna que merecíamos por pura gracia. Y que ahora nosotros por adopción somos hijos de Dios y hemos sido llamados a tener una comunión tan íntima con el Padre que le podamos llamar Abba, Abba Padre. Este versículo en Gálatas 4:7 dice lo siguiente: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este versículo haríamos bien en aprenderlo, en memorizarlo, en tenerlo siempre presente. Siempre que querramos pensar que porque somos hijos de Dios, debemos recordar este versículo. Siempre que a veces tengamos pena o por orgullo no querramos pedirle algo a Dios, debemos recordar este versículo. Y siempre que podamos ir al trono de la gracia, debemos recordar este versículo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Con esto vamos a terminar en esta mañana y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre Celestial, y podemos llamarte Padre Celestial porque tú nos has adoptado. Te damos gracias en esta mañana por la vida, por tu palabra, por tu amor y tu cuidado. Y Señor, primero que nada, queremos darte las gracias por todo esto. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, nos has perdonado, nos has lavado, nos has salvado, nos has hecho tus hijos por medio del sacrificio de nuestro hermano mayor, por medio del sacrificio de Cristo. Gracias por ello. Y en esta mañana, Señor, quisiéramos pedirte que por un lado no nos permitas ser groseros o enaltecernos o envanecernos y creer que de algún modo podemos pedir todo porque lo merecemos como tus hijos. Señor, no permitas que nuestro corazón crezca esta idea.
Pero tampoco, por otro lado, permita, Señor, que nos alejemos, que nunca pidamos como si te molestáramos, porque esto es orgullo, esto es vanidad también, Señor. Quita cualquiera de estas dos ideas de nuestras mentes. Ahora, Señor, llévanos correctamente, constantemente al trono de la gracia para pedir oportuno socorro, para pedir tu ayuda y tu dirección. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a aprender a pedir correctamente conforme a tu voluntad. Y cuando estemos en tu trono, cuando estemos en comunión contigo, cuando aprendamos que podemos confiar en ti, que tú cuidas de nosotros, que tú estás siempre al pendiente, entonces podremos realmente no solo llamarte Padre, sino, como dice la Escritura, podremos llamarte Abba, Abba, Padre. Ayúdanos a llegar a esto, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, a conocerte mejor, a realmente poder tenerte como un Padre más cercano, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Te pido por mis hermanos para que ellos también puedan no solo entenderlo, sino experimentarlo, vivirlo todos nosotros por el poder de tu Espíritu Santo que actúa en nosotros, y que el Espíritu de tu Hijo Jesucristo que esté en nosotros, que mora en nosotros, nos ayude y nos conduzca a poder cumplir con esto. Esta es nuestra oración y nuestra petición en esta hora. Lo ponemos en tus manos, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.